Bueno, chicos, entonces, tenemos nuestra interfaz, ¿cierto? Podemos hacer un pequeño repaso. Tenemos cuatro vistas. Son tres ortogonales, que sería la superior, la frontal y la derecha. eh, y una en perspectiva, que me permite ver tridimensionalmente mi objeto. Recuerden que yo puedo cambiar el aspecto de mi modelo. En este momento está en wireframe o en estructura de alambres, por así decirlo. Y la podemos poner en, quizás para identificar mejor los componentes o las partes, en vista shaded o en bloque. Eh, Quizás para identificar un poco mejor la, qué parte estamos viendo, podemos hacer una distinción del modelo. Ya. Entonces acá podemos ver que esta es la vista superior, tenemos este radio en la parte frontal, en la parte frontal también lo podemos ver, en la parte lateral podemos saber cuál es la que corresponde, y acá podemos entender hacia dónde está orientado nuestro modelo. Ya. A ver, voy a ver acá en el chat. Catalina, sí, voy a subir las clases hoy día. Tengo pendiente esa tarea. Les quedo debiendo algunas clases todavía, así que hoy día mismo voy a subirlas a los cursos. Eh, ya, entonces, ¿qué otro repaso podemos hacer? Bueno, recuerden los comandos para navegar dentro del Rhino. Tengo que, haciendo clic izquierdo y seleccionando y dejándolo arrastrado, puedo seleccionar eh, los distintos modelos que yo tengo en mi canvas. Si yo hago clic derecho, tengo la opción de repetir el último comando que realicé, y eh, ese mismo comando lo puedo hacer con la barra espaciadora y con el Enter. ¿Ya? Si yo dejo el clic derecho apretado, en vez de hacerle un solo clic, puedo hacer un paneo, es decir, mover en dos ejes mi vista, y en la vista en perspectiva puedo rotar. Y si yo quiero hacer el mismo paneo, tengo que apretar Shift y dejar apretado el clic derecho para hacer eso en la vista en perspectiva. Recuerden que si yo quiero ver una de estas vistas de forma ampliada, es solo darle doble clic en la leyenda que indica la vista que quiero utilizar. Si hago doble clic acá en perspectiva, puedo ver esto en un formato grande. ¿Qué más cabe recordar? Acá tenemos un comando inferior que tiene una pestaña que se llama OSNAP. Y esa pestaña me permite tener distintos puntos de interés para anclar mi cursor en los modelos. Por ejemplo, el comando END me permite eh, seleccionar el fin de un elemento, como una arista o un vértice. El near me permite acercarme o que se ancle a el punto más cercano donde está mi cursor. Yo puedo seleccionar y deseleccionarlo. El punto mid es para encontrar un punto medio, por ejemplo este. Centros, cuando tengo una circunferencia, me detecta, o una cara circunferencial, me detecta el centro automáticamente. Intersecciones, cuando tengo dos elementos que se cruzan, me acerca el cursor a ese punto en específico. También puedo encontrar puntos perpendiculares, tangenciales, etc. ¿Ya? Y eso es básicamente un poco el repaso de la clase pasada, y acá están los comandos en la pestaña izquierda, que también se repiten en estas pestañas verticales de la parte superior, pero puedo crear puntos, puedo crear rectas, puedo crear curvas, figuras geométricas,
también superficies y sólidos. ¿Está acá todo bien? Recuerden que ciertas operaciones me van a pedir ciertos pasos específicos. Y todo va a estar explicado en este recuadro superior, donde me va a pedir los parámetros que requieran mis operaciones. Por ejemplo, si quiero hacer un cilindro, me va a decir primero la base del cilindro, va a ser un punto, va a ser el centro, me va a preguntar el radio, yo digamos que sean, no sé, 200 milímetros de radio, me va a pedir el fin del cilindro, que sería la altura, yo puedo decir que son 500 milímetros de altura, y ahí se va a crear. Así que todo lo que les pida acá, las instrucciones que les pidan en este recuadro, tienen que seguirlas para poder llevar a cabo la función correctamente. ¿Tenemos todo claro por ahora? ¿Hay alguna duda o algo que quieran repasar de la clase anterior? Profe, yo tengo una duda respecto como al relleno, por así decirlo, de las figuras. Lo que ¿Ya? pasa es que yo, como el relleno de las figuras, por así decirlo, o sea, es que yo creé dos figuras ahora. Ujú. Y ¿Sí? la cosa es que aprieto ese circulito que está al lado de los colores, Al lado de los colores. donde está como esa ¿Acá? rueda, creo, ¿Ya? el circulito que está arriba. Ese. Donde está el azul, al ladito. Bueno, dos al lado. No estoy Arriba al lado de la pregunta. Sí, ahí abajo, justo al lado de donde están las cafés, el de al lado, el de al lado. ¿Dónde está, perdón? ¿Las qué? Las capas. Al ladito, al ladito. Este, El otro. este. ¿El Sí, ese. azul? No, no, ¿El azul? no, no el azul, el ese. Este, ¿ok? Es que ese sería solo la sombra, ¿cierto? O sea, si yo, porque me pasa eso y después como que cliqueo al lado y de nuevo vuelve a ser como sin relleno, por así decirlo. O sea, tú lo tienes de esta forma. Ujú, Tú sí, así. aprietas aquí Ujú, y se te quita sí. este modelo. Ya, Ujú. Se me quita como que queda gris y después aprieto afuera y queda de nuevo así. ya. O sea, ¿Se me entiende? ya queda de esta forma y yo aprieto al costado y ¿qué Sí. pasa eso? ¿Cierto? Mm. Ya. ¿Será porque son las sombras? No sé. Es que estos comandos de acá son para el render. Por ejemplo, Ah, son para hacer un render y ahí tú manejas mm, el tema de las sombras del render, donde tú ubicas la luz, etcétera, etcétera. Si tú quieres que sea para la visualización del modelo, debes hacerlo acá. Acá al costado donde está esta flechita en la leyenda del recuadro. Y acá, estos comandos de acá son los que te indican cómo va a ser la vista. Y ahí pones shape. Y ahí es donde ah, tú lo dejas de forma sólida, por así decirlo. ya, ya, profe, esa era mi duda. Gracias. Ok, de nada. Birna, ¿estás por ahí? Estoy, lo que pasa es que antes estaba con los audífonos conectados, no Ah. caché que estaban hablando. Bueno, hola Birna, ¿qué tal? Eh, porfa, queda atenta al chat por si sale alguna duda. Y chicos, si tienen una duda, por favor, es más fácil que la digan por micrófono. Así podemos tener una mejor conversación y quizás demostrar el ejemplo en el Rhino como acaba de pasar. ¿Ok? Ya, Atenta estoy. perfecto. Entonces, chicos, tenemos claras las herramientas de creación y ahora nos faltan algunas de edición. ¿Ya? Vamos a partir con una muy importante que eh, es este icono que tiene un puzzle de color naranjo y blanco y esta sirve para unir elementos. Se llama join. Y el elemento opuesto, que se llama explode, que es como una especie de explosión. ¿Ya? ¿De qué me sirve el join? Me sirve para combinar distintos elementos, ya sean curvas, superficies,
De hecho, son curvas y superficies. Y al combinarlas, yo podría generar un sólido, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una línea, yo tengo otra línea y tengo, digamos que una curva. Si bien estos elementos de acá comparten un vértice, están unidos por sus extremos, si yo selecciono cada una, son independientes. ¿Y qué pasa si esto está independiente? Yo podría extruir la superficie, voy acá en los comandos de superficie, extruir curva hacia arriba, y yo selecciono cada uno, cada cara va a estar por separado, y yo la podría mover y dañar mi modelo, ¿cierto? Voy a borrar. Entonces, con el comando join, yo tengo que seleccionar lo que quiero juntar, o mejor aún, primero seleccionamos el comando, me va a preguntar, seleccionar objetos para unir, o join en inglés, que serían curvas, superficies, polisuperficies. Entonces, yo selecciono mis elementos, aprieto Enter, y ahora yo selecciono, y es una sola curva. Y si yo hago la extrusión de esta superficie, perdón, de esta curva, de superficie, extruir curva, van a darse cuenta que ahora es una sola superficie, porque si yo hago clic para seleccionarla, me la selecciona en conjunto. Y ¿qué hace el comando de explotar o explode, que es el comando opuesto al join? Me permite separar mi modelo en sus componentes. Por ejemplo, yo selecciono esta superficie, que me pedía seleccionar objetos para explotar, aprieto Enter, y ahora vuelven a estar separados mis elementos, en este caso estas superficies, mis caras de la superficie. Y pasa lo mismo con la curva. Si yo aprieto la curva y doy explode, los separa nuevamente. Eso hacen estos comandos. Ya lo vimos con superficies y vamos a ver lo siguiente. Si yo quisiera hacer un modelo volumétrico, voy a seleccionar mis curvas, digamos que están por separado, hago la misma operación de extruir la curva hacia arriba. Podría hacer otra curva de esta forma, a ver, de esta forma. Y voy a seleccionar, chicos, algo importante. Hay veces que hay modelos que se superponen unos con otros. Por ejemplo, yo la curva que usé o las líneas que usé para extruir esta superficie están justo en la base de mis superficies, porque de ahí fueron creadas. Si yo quisiera seleccionar solo la línea que utilicé, tengo que hacer clic donde está geográficamente, y como hay varios elementos ahí, me va a preguntar cuál quiero seleccionar, o mi curva o la extrusión, y se va a iluminar la que yo elija. En este caso, la curva. Quiero seleccionar la otra curva también. Tengo que apretar Shift para seleccionar algo además de lo que ya está seleccionado. Y la última, ya acá me equivoqué. Si quiero deseleccionar una cosa, tengo que apretar Control y clic, ¿ya? Si quiero agregar es Shift y clic. Y si quiero deseleccionar, Control y clic sobre el elemento, ¿ya? Entonces yo quiero seleccionar, aprieto Shift, hago clic donde está la curva que yo quiero y la selecciono. Y estas también. No, perdón, vamos a hacer algo más ordenado. Tengo esta figura. Y quiero hacer un volumen. Voy a seleccionarlas todas y voy a hacer... algo importante también, que he olvidado. Si yo tengo elementos que están separados, a veces yo puedo creer que están juntos, pero en estricto rigor pueden estar separados. Acá yo veo que no se están juntando, pero quizás en esta vista digo, no, si están juntos, ¿ya? Y los quiero juntar, selecciono todo, voy a Join. Me va a decir que 4 curvas se unieron en 2 curvas abiertas. Y yo digo, ¿por qué? Si quiero que sea una sola curva cerrada. Fácil, porque no se están tocando en algunos puntos. Y me juntó estas 3 y estas 2.
Entonces tengo que estar seguro que lo que yo quiero unir tiene que estar en contacto uno con otro. ¿Ya? Ahí sí. Entonces yo puedo seleccionar todo, le doy Join. Ahora es solo una curva cerrada. Entonces acá dice, 4 curvas se unieron en una curva cerrada. Sé que estoy bien. Voy a superficie, extruir curva hacia arriba. Y quiero cerrar las tapas. Puedo ir a mi comando de superficie. Acá curvas planares que están en un solo plano. Selecciono estas, doy Enter. Me crea la superficie. Y voy a hacer lo mismo con la de arriba. Mismo comando, así que puedo apretar clic derecho una vez para repetir. Y selecciono los bordes que yo quiero cerrar. Y tengo mi modelo volumétrico. ¿O no? ¿Qué pasa? Si yo muevo uno de estos, se separa y ya queda como un modelo vacío. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y hay que unirlas. Ahí sería una polisuperficie después. Claro, yo quiero lograr una polisuperficie o un sólido, pero acá solo tengo superficies geométricamente alineadas. Esto no es un sólido, ¿cierto? Porque yo puedo separarlas. Y recuerden que había un comando para hacer operaciones de sólido. Acá yo hice un cubo a partir de mis operaciones de sólido y digamos que un cilindro. Si yo cortara estos elementos, me quedaría una cara sólida. Por ejemplo, acá. Quiero cortarle de mi rectángulo o mi paralelepípedo, sacarle la parte del cilindro y van a ver que al quitarle hay material adentro. Acá si yo hiciera el mismo ejercicio, quisiera cortarle este cachito y selecciono mis caras y hago la misma operación, diferencia booleana. Quiero quitarla acá. Me va a tirar un error. Dice que falló porque esto no es un sólido al cual yo puedo sustraerle cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto se convierta en un sólido? Fácil, unir todas las caras. Obviamente tienen que estar en contacto. Entonces voy acá, unir. Selecciono objetos a unir, la cara superior, mi manto lateral, mi cara inferior. Y acá ya puedo mover todo y esto se convierte en un sólido automáticamente. Entonces vamos a hacer el experimento. Voy a hacer un volumen para sustraerle ese cachito. Voy acá, diferencia booleana, selecciono mi cara 1, la cara que yo quiero usar para borrar, Enter, y ahora me funciona como un sólido. Esa es la importancia de este comando. Yo puedo modelar a base de superficies y luego unirlas para formar un sólido, o puedo modelar a partir de sólidos directamente. ¿Ya? Pero ¿cómo hubiera podido ahorrarme todos estos pasos? Fácil. En vez de extruirlo como superficies, hubiera podido ir acá sólido, extruir curva planar y listo. Y ya se extruye automáticamente como un sólido. Hay distintos caminos para llegar al mismo resultado. ¿Ya? Entonces, perdón. Eso es el comando unir y explotar. Y si yo a mi sólido lo selecciono y le doy el botón explotar, lo convierto automáticamente en superficies porque puedo irle separando todos sus elementos. Y si quisiera volver a convertirlo en sólido, tendría que volver a ponerlos en su lugar, seleccionarlos y unirlos. Y vuelve a convertirse en sólido. ¿Ya? Esto es útil de repente cuando hay un modelo que tiene algún error, tiene alguna superficie que no quedó bien. Yo puedo explotar todo, seleccionar lo que no quedó bien, borrarlo o corregirlo, seleccionarlo de nuevo y volver a repararlo o a unirlo y convertirlo en sólido. Entonces, teníamos ciertas operaciones que son para sustraer, cortar o unir elementos.
sólido. Por ejemplo, tenemos el cubo y digamos que queremos ponerle un conito arriba. Y quiero posicionarlo en este punto de acá. ¿A quién se le ocurre cómo poder lograr que este cono quede en la mitad de la cara de este rectángulo, de este paralelepípedo? De hecho, lo vamos a hacer regular. Vamos de nuevo, entonces, primer de esquina. Chicos, si yo quiero hacer un elemento regular, acá yo puedo hacer un rectángulo. Pero si quiero que sea un cuadrado perfecto, tengo que apretar Shift. Si aprieto Shift, van a ver que ambas caras, da lo mismo hacia donde yo las mueva, van a medir lo mismo. O sea, ambos ejes. Entonces yo selecciono acá y digamos que quiero que suba... no. Ya, esto. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer que este conito quede justo en la mitad, en la cara superior de este volumen? A ver, que alguien se la juegue, que da lo mismo que no esté correcto. Vamos a ver si pueden descifrar un poco este puzzle. A ver. Matías Oyarzo, ¿tienes alguna idea de cómo poder lograr esto? ¿Está dormido Matías, parece? Está perdido. Ya, pero vamos haciéndolo en conjunto. ¿Tienes cómo activar el micrófono? Ya, bueno, vamos. Virna, tú puedes ir comunicándote con él por chat, porfa, y mientras yo voy haciendo preguntas de acá mismo. Ya. ¿Qué tienen en común la cara superior de este paralelepípedo y la cara plana del cono? ¿Qué podrían tener en conjunto o en común para poder hacer esa unión? Están niveladas, claro, están paralelas una con otra. Yo quiero poner el conito en esta cara, digamos que esta cara superior. ¿Ya? Entonces, quiero posicionar eso ahí. Podemos usar esto. Aprovechar las vistas. Podría tratar de hacerlo calzar, moviendo la vista superior, digamos que ahí más o menos. ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, aló, te escucho perfecto. Muy bien. Súper. Ya. Yo lo que entiendo es que, por ejemplo, si se mueve en el eje, bueno, en la cámara, elegir la cámara, las de abajo, ¿Ya? y mantener apretado con el shift, quizás si se mueve perpendicular, ¿no? Claro, se puede mover perpendicular. Yo podría tratar de alinearlo según mi criterio y decir ya ahí está en contacto, pero probablemente no se estén tocando. Y hay forma de poner una guía. Ya, ahí vamos avanzando. Entonces, de nuevo pregunto, ¿qué tienen en común estas dos caras? Si nos ponemos a observar. Digamos Que que están la inferior. en el eje rojo. No, el eje, yo puedo moverla, pero siguen teniendo algo en conjunto, en común. Claro que son planas, como Podemos dicen en el chat. tomarlo ¿Acaso? con los puntos medios. Exactamente. Ambas tienen un punto central. Y yo puedo Eso, hacer central. coincidir esos puntos, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdan esta operación Smart Track, donde yo podía seleccionar un elemento y me iba a tirar unas guías? Si yo lo ponía en color blanco, o sea, cuando se aparecen en color blanco, es porque yo puedo definir una guía. Entonces, sería bueno quizás crear un punto en estos puntos medios, ¿cierto? Entonces, con mi comando OSNAP, yo puedo definir que poner en alguna cara circunferencial, marcar el punto centro. Entonces, vamos a ver la cara inferior del cono. Si yo acerco mi cursor a una circunferencia, automáticamente me va a tirar un punto blanco en el centro. Yo voy ahí y puedo hacer un punto.
Ah, pero acá está, no está alineado. Ahí sí. Entonces, allá tengo un punto justo en el centro de esa cara. Pero acá, como esto no es circunferencial, yo no voy a poder ponerla con la circunferencia, sino con acá punto medio. Pero para poder utilizar el Smart Track, podemos hacer lo siguiente. Bueno, al poner punto medio, seleccionar... Ah, vean, qué curioso. También me tira un punto central y la cara no tiene que ser circunferencial. Bueno, mejor. Entonces, puedo poner un punto también en la cara media. ¿Ya? Y acá hay un comando que les voy a enseñar que es para mover. Acá, este icono, que es de un rectángulo blanco con una flecha hacia un rectángulo azul, es para mover elementos utilizando un punto de coordenadas o elementos de coordenadas directas. Entonces, si yo lo selecciono, me pregunta qué objetos quiero mover. ¿Y qué me conviene? Seleccionar estos dos elementos, que serían el punto y el cono. Ahora, ambos quedan como un bloque y puedo hacer el desplazamiento sin problema. Entonces, cuando ya lo tengo listo, aprieto Enter. Y me dice el punto para desde dónde mover. Y si tengo seleccionada el ticket de punto, me va a permitir unirlo. Pero también si tengo el de centro. Entonces, si yo me acerco, puedo seleccionar ese punto y me dice ahora, ¿hacia dónde lo quieres mover? Y seleccionar el otro punto y ahí me quedarían ambas caras centradas y en el mismo plano. Vamos a revisarlo acá, se ve que esto está en el mismo plano. Y si yo quisiera ahora que esto fuera un solo elemento, puedo usar este comando, que sería unión booleana, ya que ambos son sólidos. Si yo hago un join, por ejemplo, de acá, no va a unir nada, porque este comando de join solo sirve para curvas, superficies y polisuperficies, que serían superficies compuestas, de más de una superficie. No funciona para sólidos. Estas operaciones de acá, las operaciones booleanas, son las que sí permiten intersecciones de sólidos. Entonces acá voy a la unión, selecciono ambos elementos que quiero unir, aprieto Enter, y ahora es un solo elemento. Y mis puntos quedan ahí en el espacio. Entonces esto es bastante útil para poder desplazar elementos desde un punto de interés. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo, puedo seleccionar este elemento, o sea, este comando, selecciono lo que yo quiero mover, aprieto Enter, y puedo elegir desde dónde moverlo. Desde el punto del cono, desde una arista, desde la cara central, o sea, el punto central de la cara inferior, desde la mitad de una arista, etcétera, etcétera. Yo defino hacia dónde lo quiero dejar. Y hasta puedo usar puntos del mismo elemento para desplazarlo. Entonces, por ejemplo, si quiero moverlo en la misma distancia de este elemento, puedo seleccionar este punto y seleccionar la otra arista y se desplaza lo mismo. También puedo poner unidades de distancia. Quizás seleccionar, digamos que desde la punta del cono. Quiero desplazarlo hacia arriba, la cantidad. Yo puedo escribir, digamos que en milímetros quiero que se mueva 400 milímetros. Y esa es la distancia. Y siempre se va a mover 400 milímetros, da lo mismo hacia donde yo quiera. Y si yo quiero que se mueva hacia arriba, es cosa apretar, o perpendicular, es cosa apretar Shift, y solo me va a permitir que se mueva de forma perpendicular. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos explotar, tenemos unir, tenemos movimiento. Ah, este es interesante. Vamos a ver una vista superior. Digamos que yo tengo, no sé, este mono acá todo extraño. Y yo tengo otra curva y quisiera cortar, perdón, cortar o sí, utilizar esta curva de acá como un plano de corte, digamos que como una guillotina, y cortar todo lo que está hacia algún costado.
puedo utilizar estos dos comandos. Uno se llama trim y el otro se llama split. El comando trim me permite eliminar lo que está desde un costado de la curva. Y el comando... esperen un segundo. Algo pasó en internet. Ya hice. Y el comando split me permite tirar un corte y separar los elementos. Vamos a hacer la prueba. Primero con comando trim. Me pregunta que seleccione los objetos que cortan. En este caso, esta línea sería mi objeto que corta. Lo selecciono y aprieto Enter. Y ahora me dice, selecciona los objetos a cortar. Entonces yo puedo seleccionar esta curva y quizás esto de acá. Y como ustedes pueden ver, desaparece. En cambio, voy a hacer control Z. Si yo ocupo el comando split, tiene instrucciones similares pero resultados distintos. Me va a decir, ahora primero selecciona los objetos a cortar. Entonces yo quiero que esto sea lo que se corta. Aprieto Enter. Y ahora me dice, selecciona el objeto de corte, que sería siendo mi curva nuevamente. Y aprieto Enter. Y me dice que la curva se dividió en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Pero a diferencia del comando anterior, no desaparecieron, no se eliminaron, solo que se hizo el corte, yo puedo luego eliminar mi herramienta y siguen estando separados. Y si por alguna razón me arrepiento, puedo hacer control Z o apretar el comando join y vuelve a ser un solo elemento. Esto también funciona para otros elementos, no son solo curvas. Por ejemplo, yo puedo hacer una base, puedo a ver, superficie, extruir curva. Ya, digamos que tengo este elemento. Vamos a verlo en otra cara. Y quiero cortar esta caja que yo hice. La quiero cortar de cierta forma, entonces dibujo mi guillotina, por así decirlo. Acá se ve esta oblicua, pero en la vista frontal se ve que pasa por las caras que yo quiero cortar. Si voy al comando trim, me dice, selecciona el objeto a cortar, selecciono mi línea de corte, aprieto Enter, y puedo ir seleccionando las superficies que yo quiero que se corten. Si hay algo que no está pasando por esa cara, no se va a cortar, como este elemento de acá. ¿Ya? Y si vemos, se cortó justo por donde yo quise. En control Z. Y podemos hacer el mismo ejercicio, pero con split. Entonces voy a dar el comando split, me va a preguntar, ¿qué es lo que yo quiero cortar? Ah, bueno, primero voy a unir mi elemento. Hago join. Entonces, comando split. ¿Qué es lo que yo quiero cortar? Mi caja. Le doy Enter. ¿Cuál va a ser mi herramienta de corte? Mi línea. Aprieto Enter. Y ahora está separada. Y esto me podría servir, por ejemplo, para hacer una caja con su tapa o hacer un corte de algún elemento que tenga un resultado funcional, etcétera, etcétera. El trim, recuerden, es para eliminar algún elemento y el split puedo cortarlo, pero mantenerlo. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa si yo corto mi sólido. Entonces puedo dibujar otra curva. Digamos que quiero cortarlo esto en un cuarto, así. Entonces, comando trim. ¿Qué es lo que quiero cortar? ¿Cuál es mi objeto de corte? Mi línea, Enter. ¿Qué es lo que quiero cortar? Mi polilínea. Bueno. Ahí seleccioné la cara exterior y el resultado fue este. Y con el elemento trim o split
el sólido se corta, pero no me mantiene el relleno, ¿ya? Lo convierte en superficies. Y sería el mismo resultado si yo hubiera hecho el split. Selecciono objeto a cortar, enter, mi línea de corte, enter. Y esto ya quedó cortado, pero quedó como dos superficies. Shania parece que tenía la mano levantada. ¿Querías decir algo? Sí, profe, una pregunta. ¿Y cómo podríamos hacerle como una superficie a esas partes? Así Ya. como cerrar esa superficie. Para que quede como un corte sólido, ¿cierto? Ujú. Ya. Eso voy a explicarlo justo ahora. Entonces, para hacer el mismo resultado, pero evitar que quede como superficie, como esto es un sólido, tengo que seguir utilizando mis herramientas booleanas, que son estas de acá. Tengo la unión, que es para juntar dos elementos, la diferencia, que es para sustraer un volumen de otro. Tengo la intersección, que me permite mantener el volumen en común en donde se intersectan ambos cuerpos. Y acá tengo uno que se llama Boolean Split, que permite hacer el corte de esos elementos, ¿ya? ¿Y cómo se hace este? Se hace con, en vez de una línea, se hace con superficies o con otro sólido. Entonces, si yo tirara la misma curva que tengo acá, vamos a proyectar. Si yo hiciera el mismo ejercicio de mi misma herramienta de corte, ¿a dónde quedó? Ya, ahí sí. Tengo mi herramienta de corte y mi volumen, visto de forma superior. Y voy acá al comando de Boolean Split. Me pide que seleccione las superficies a cortar, doy Enter, y mis superficies de corte. Pero como mi curva de acá no es una superficie, no me va a permitir cortar. Entonces, ¿qué debo hacer? Agarrar mi herramienta de corte, convertirla en una superficie o extruirla hacia arriba. Lo que sí, tiene que pasar por todo el elemento. Si queda a la mitad, no me sirve. Tiene que pasar por todo el elemento. Y ahora puedo hacer la operación. Vamos a verla desde acá. Voy de nuevo a la operación de Boolean Split. Selecciono lo que yo quiero cortar, le doy Enter. Selecciono mis superficies de corte, le doy Enter. Ahora esta la puedo eliminar si quiero. Y el resultado ahora es un corte de manera sólida. Yo también puedo lograr lo mismo. Por ejemplo, si en vez de hacer ese paso a paso, puedo hacer dos cuerpos que hagan lo mismo que hacía mi superficie. Y hacer la diferencia. Pero ahí estaría eliminando la otra parte. Sería una resta booleana, una diferencia booleana. Me pide, selecciona a lo que yo quiero quitarle material, sería mi figura extraña, le doy Enter, y selecciona las superficies con la que vas a quitar material. O sea, estos dos bloques, le doy Enter, y el resultado es el mismo. ¿Ya? Eso. Entonces, eso serían herramientas de corte o de modificación del volumen, o de corte y modificación de superficies y curvas. ¿Ya? Si es superficie y curva, me sirve con el split y el trim de acá. Si es un sólido, tiene que ser con estas herramientas booleanas, que son para sólidos. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda? No necesito dudas, pero tampoco sé si están claros. Ya. Bueno, el que calla otorga, así que vamos a continuar. Profe, yo. Ya, muy bien. ¿Cómo fue que el sólido del cubo tiene un centro? Porque ¿Acá? cuando yo no tiene centro. ¿O en qué Ya. forma lo vi? Entonces tengo mi elemento aquí, ¿cierto?
Lo que me permite, si yo tengo desactivado esta opción OSNAP, no hay forma de que me encuentre un centro, ¿ya? Pero si yo la selecciono, acá tengo opciones que me permiten anclar mi cursor a distintos elementos del modelo. Por ejemplo, voy a quitar todos. Y digamos que puedo lograrlo de varias formas. Si encuentro el punto medio, podría quizás tirar una línea y me va a seleccionar el punto medio de esta cara, el punto medio de esta otra, y puedo hacer lo mismo en este eje, y acá ya tendría una coordenada, y podría poner un punto acá. De hecho, esta podría hacerlo con una sola curva, ya que... chuta. Ups, disculpen. Ahí sí. Podría agarrar mi curva, como tengo seleccionada mi opción de anclarme al punto medio, podría ponerme el punto medio de esta arista, punto medio de la siguiente arista que es paralela, enter, y podría seleccionar mi punto justo en el punto medio de esta curva y automáticamente sería la mitad, ¿cierto? Si no lo hago con punto medio, lo puedo hacer con la herramienta de centro, que al parecer yo creía que funcionaba solo en formas, en caras circunferenciales, pero al parecer no. Si pongo el punto de centro, ya entiendo. Solo funciona en caras regulares. Vamos a graficarlo de mejor forma. Entonces voy a hacer un elemento más rectangular y un cuadrado, un cubo perfecto que si yo aprieto Shift, ahí hago la cara simétrica. Ya. Como esta cara no es regular, no tengo cómo ponerle un centro acá. No me lo va a tomar. Pero, oh, qué raro. Porque antes sí me aparecía. Antes estaba activado el punto medio, quizás por eso. No, me salía centro, puede que intersección. Fue un misterio de la naturaleza. Bueno, qué raro. Pero puedo lograrlo de la forma que te mostré antes. Además, si tienes el Smart Track, y digamos que yo puedo combinar estos elementos, puedo tener punto medio e intersección. Entonces, puedo acercarme a un punto medio, cuando sale, se cambia de color blanco automáticamente, me va a tirar guías. Yo puedo seleccionar más de un punto inteligente. Puedo seleccionar este punto medio, y luego tratar de achuntarle a la intersección y me lo encuentra solo. O puedes tú dibujar las curvas como lo mostramos antes. Sería punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, y justo en la intersección poner tu punto para encontrar el centro geométrico de esa cara. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Perfecto. Súper. Ya, entonces vamos a continuar. También hay formas de unir elementos sin la necesidad de utilizar este comando, pero no es una unión, ¿cómo lo podemos poner? No es una unión que convierta esto en un sólido o en otro elemento, sino que más bien es una agrupación. Digamos que yo podría tener una curva acá, una línea, otra línea acá, una línea que continúe desde un vértice y algo que esté acá en la mitad. Si yo selecciono todo y le doy Join, solamente se me van a unir estas dos porque son las que se están tocando. Las demás van a quedar independientes, ¿cierto? Pero si yo quiero mantenerlas como un bloque, y da lo mismo si esto acá entre medio tengo una superficie o tengo un sólido, si yo agarro todo y le doy Join, no me va a poder juntar nada de eso. Pero si yo quiero mantener todo esto como un bloque, puedo seleccionarlo y con este comando de acá lo puedo agrupar. Entonces yo selecciono, ahora esto es un grupo y se mueve en conjunto. ¿Ya? Y si yo me arrepentí y quiero eliminar esta agrupación, fácil, con el icono de al lado, o clic derecho
acá, o apretando en la flechita y moviéndote al lado, desagrupar. Este icono de acá es el mismo que este de acá. Y ahora ya puedo volver a separar. Y digamos que yo tengo mis elementos y los agrupo, ¿verdad? Son un bloque, y quiero sumarle cosas. Puedo ir acá a esta flechita y acá dice sumar al grupo. Y me va a preguntar, ¿qué objetos quiero incluir? Selecciono mi nuevo elemento, le doy Enter, y selecciono el grupo que ya tenía, y al hacer el clic ya queda automáticamente agrupado. Y puedo hacer la operación inversa, que sería quitarle elementos al grupo. Y me voy a preguntar, ¿qué quiero quitar del grupo? Digamos que esta pirámide pentagonal, doy Enter, y ya queda liberada del grupo. Entonces eso es bastante útil. Siguiente elemento, ya. Vamos a ver un poco de cómo editar algunas curvas. Ya. Tengo una polilínea y tengo una curva acá. Si yo le hago clic, van a ver que hay unos puntos blancos que son los puntos de control. Y yo, si le hago clic a ese punto, los puedo desplazar para editarlos. En este caso, las polilíneas serían en los vértices de unión de ambas curvas. O en los puntos extremos, ¿ya? Y en cambio, en el caso de la curva, son los puntos de control que ya son fórmulas matemáticas más complejas. Yo puedo ir editando mi curva para tener un resultado distinto, ¿ya? En el caso de... bueno, si yo hago clic sobre las líneas, estos puntos van a aparecer automáticamente y al momento de deseleccionar o hacer clic en otro lado o apretar Escape, van a ocultarse. Por ejemplo, en el caso de las curvas, también hay formas de crear curvas, ya sea, por ejemplo, con puntos de control que pasan en la periferia de la curva, tanto como, voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos. Puedo hacer que mis puntos de control pasen por la periferia de la curva, ya compartir acá, pasar por este y terminar acá. Mis puntos de control de esta curva van a coincidir con los puntos que yo dibuje, ¿cierto? Pero también uno puede crear curvas que pasen por esos puntos, que sería este otro comando. Y van a ver que el resultado es distinto. Pero tengo puntos en común. En este caso la curva pasa por ahí. Perdón, los puntos de control están en esos puntos periféricos y en esta curva de acá la curva pasa por esos puntos y tiene otros puntos de control. ¿Ya? Yo podría, con estos comandos de acá, yo puedo hacer visibles esos puntos. Por ejemplo, voy a borrar los puntos que creé para que se grafique mejor. Yo puedo seleccionar mi curva de acá y acá yo puedo mostrar o eliminar los puntos de control que pasan por la curva. Si yo hice clic ahí, ahora estos puntos son visibles y yo puedo seleccionarlos y hacer la edición. Y para ocultarlos, las cosas, seleccionar la curva y hacer clic derecho en el mismo icono. Ahí llego a la opción inversa. Y para que se mantengan visibles siempre estos puntos sin tener que hacer la selección de los puntos periféricos, es solo hacer clic y hacer clic en este elemento. Y ahora estos puntos van a quedar visibles aún si yo deselecciono la curva y los puedo seguir editando. Y para ocultarlos, clic derecho sobre el mismo icono y se ocultan. ¿Ya?
Esto ya cuando quieren entrar a editar cosas, en verdad, un comando quizás no tan útil, pero hay situaciones donde les conviene poder editar ese tipo de elementos. ¿Ya? Esta T de acá, alguien tiene, bueno, acá dice, iba a hacer una pregunta, pero ya la soplé. Es para hacer texto. Acá me va a preguntar qué es lo que, si yo hago clic en este comando, vamos a poner una cara frontal quizás. Y hago clic en el comando de texto, me va a salir esta ventana donde me va a decir la altura de la letra que yo quiero en milímetros, porque estoy modelando en milímetros, ya que estamos usando un formato grande, digamos que son 500 milímetros de altura de letra. ¿Qué fuente? Tengo pues todas las que vienen con el computador, hay unas que ustedes pueden agregar. Digamos que vamos a poner algo entretenido, no sé. Stencil, ya. Ahí hay herramientas de edición de texto, como ustedes conocerán en Word o en otro software, por ejemplo. Me va a preguntar acá, ¿qué es lo que yo quiero escribir? Voy a poner procesos y prototipos 2. Acá me va a dar opciones de cuál va a ser el output de mi modelo. Va a ser en curvas, superficies o sólidos. Si yo selecciono sólidos, me va a preguntar cuál va a ser el grosor. Hagamos el primero en curvas, por ejemplo. Le doy OK. Y me va a tirar esto, yo selecciono dónde colocar. Ahí. Y acá van a ver que me tira curvas con las cuales yo puedo editar o hacer cosas. Por ejemplo, podría extruirlas como un sólido para algún modelo o algo así. Si voy de nuevo y lo tiro como superficie, le doy OK. Ahora el resultado es como superficie, me va a servir para alguna otra operación que quiera. Y si lo hago como sólido, pues el resultado ya sabrán cómo se ahorran un paso. Digamos que acá defino que mi grosor va a ser 60 milímetros. Van a ver que ya esto es un volumen. Me puede servir para, no sé, ponerle alguna inscripción a algún diseño que esté haciendo una carcasa o un cartel. Ya. Depende de ustedes. Y bueno, seguimos con las herramientas de mover. Ya utilizamos el primero, que es mover de forma simple, o digamos que seleccionar esto y moverlo como yo quiera. Pero hay una cantidad de opciones en esta pestaña. Por ejemplo, tengo una que se repite acá abajo, que es de copia, que es este elemento de acá, que hace lo mismo que la herramienta de mover. Entonces voy a seleccionar una de estas letras, por ejemplo, la Y. Le doy Enter, un punto de origen, que puede ser, digamos que acá. Y en vez de desplazarlo, va a copiarlo manteniendo el original. Y yo puedo copiar varias en la misma operación. También, bueno, esto también funciona con control C, control V. Por ejemplo, yo puedo poner control, selecciono algo, quiero copiarlo, control C, le doy control V y se va a pegar, lo que sí, en el mismo lugar donde estaba la pieza original, ¿ya? Con esta otra herramienta de copia, ustedes pueden seleccionar y se va a ir creando donde ustedes quieran. En la herramienta tenemos rotación. Yo puedo rotar un elemento, puede ser una curva, una superficie, un sólido, da lo mismo. Esto sirve para cualquier elemento. Entonces me pregunta primero qué elemento quiero rotar. Selecciono, digamos que este modelo, le doy Enter. Me preguntar un centro. Depende de donde yo quiera que este sea mi centro. Hago clic. ¿Cuál va a ser el primer ángulo de referencia? Digamos que yo quiero rotarlo 90 grados con respecto a este centro y este punto de aquí. Le doy clic. Me va a preguntar el segundo punto de referencia. Yo puedo definirlo con el mouse o escribir quizás 90 y me lo va a rotar en 90 grados.
Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer una superficie que tenga cierto ángulo, entonces puedo tirar una línea desde el mismo vértice. Digamos que quiero un ángulo muy específico, digamos que 39 grados. Quiero rotar esto. Entonces, yo puedo hacer que desde este punto aparezca otra curva que pase por encima de la otra. Entonces tengo dos curvas acá y voy a rotar para lograr mis 39 grados. Entonces selecciono la curva que yo quiero rotar, le doy Enter. El centro de rotación sería el vértice en común que tienen y este sería mi cero. Entonces puedo seleccionar cualquier parte de la curva. Escribo mi ángulo, 39 grados, y va a quedar hacia abajo. Bueno, y acá yo podría validar mi ángulo, 39 grados. Si quiero rotar hacia el otro lado, puedo hacer el mismo ejercicio, pero en vez de 39, que me queda abajo, puedo escribir menos 39 y quedaría hacia el otro lado. Como simétrico. ¿Ya? Entonces son súper útiles estas herramientas de acá porque me permiten editar o posicionar elementos. Puedo hacer escalas también. Por ejemplo, tengo una circunferencia y quiero escalar esto. Bueno, pero eso lo puedo explicar después porque acá hay un icono especializado para eso. Acá hay elementos que se repiten acá abajo, ¿ya? Lo voy a ir explicando un poco más adelante. Acá igual ya hemos visto el de copia, el de rotación, pero acá en el de movimiento hay uno que es interesante, que es muy útil, que es espejo o mirror, para hacer elementos simétricos, ¿ya? Entonces, al seleccionar ah, la opción de mirror, primero me pide que seleccione lo que quiero reflejar. Entonces, selecciono, a ver, algo más interesante que esto, quizá algo extraño como este elemento. Me va a preguntar qué es lo que quiero reflejar, este elemento, le doy Enter, y me va a decir que defina mi plano de simetría. Entonces, si yo hago clic, por ejemplo, acá, puedo definir cuál va a ser mi plano de simetría. Digamos que si es vertical va a quedar así. Y obviamente es mucho más fácil hacer esto que estar quizás volviendo a modelar algo, pero de forma inversa, ¿ya? Esto sirve para curvas, para sólidos, para superficies, para lo que sea. De hecho, yo podría tener, por ejemplo, todas mis letras y las quiero reflejar. Puedo utilizar el comando de mirror, definir mi plano de simetría y va a quedar reflejado perfectamente. Y esos son un poco los más básicos. Después van a poder ir explorando a medida que vayan avanzando en sus capacidades de modelamiento. Acá ya vimos, bueno, los de movimiento, los de copia, los de rotación. Acá ahora están los de escala. Vamos a hacer un ejemplo con, digamos que una pirámide pentagonal. Ya. Acá están los comandos de escala, que yo puedo agrandar o reducir el tamaño según un factor. Esto ya lo habíamos visto en las perimetrías. Recuerden las vistas 2 es a 1 o 1 es a 2, etc. Hay distintas formas de escalar algo. ¿Ya? Si yo hago clic acá en esta pestañita, hay varios elementos. Uno es la escala en 3D, que me permite escalar todo en los tres ejes por igual. Vamos a probarlo. Entonces, lo selecciono, me va a preguntar qué objetos quiero escalar. Selecciono mi pirámide. Voy a decir dale enter, perfecto. Mi punto base, que yo puedo elegir cualquier lado, cualquier lugar. Mi segundo punto de referencia, esto es medio complicado este comando,
porque me exige 2 puntos de referencia. Entonces puedo seleccionarlo ahí, cualquier punto, y luego al desplazar esto se va a ir moviendo. Esto lo puedo hacer con el mouse o con parámetros. Hagámoslo con parámetros. Entonces, seleccionar objeto de escalar, pirámide, le doy Enter. Mi punto base, digamos que quiero que sea algo en el centro. Y el factor de escala o punto de referencia, ¿ya? Yo le puedo dar un factor con el teclado, puedo decir que sea 10 veces más grande. Le doy Enter y esto va a crecer 10 veces, ¿ya? Si hago lo mismo, puedo decir que crezca 2 y ahí crece el doble, ¿ya? Eso es quizás más simple que andar moviendo con el mouse. Pero, por ejemplo, si yo tengo un elemento y quiero que, a ver, estoy diseñando algo y quiero que mi pirámide desde ese plano toque esta cara, ¿cierto? Quiero que desde la base toque esa cara, creciendo de forma simétrica, entonces puedo seleccionarla, hacer la escala tridimensional. Mi primera base sería quizás este punto, mi segunda base sería el punto de la pirámide y ya puedo ahí subir hasta entrar en contacto con la cara y ahí tener el resultado que yo quiero. Obviamente va a depender de lo que ustedes quieran lograr, ¿ya? Esa es la escala tridimensional. Si yo ocupo la escala bidimensional o escala 2D, me va a permitir escalar esto en 2 dimensiones más. Entonces vamos a ver cuál es el resultado. Entonces selecciono mi objeto, le doy Enter. Y acá digamos que yo quiero hacer lo mismo, pero aquí. Y solo lo voy a escalar, no va a ser simétrico en todos los ejes, sino que va a ser solo en 2 ejes, dependiendo de la vista que yo estoy usando. Acá estoy escalando el eje Z y X, pero vean que el eje Y se mantiene. Y así queda de esta forma, se deforma de esa manera. También está la escala unidireccional, que digamos quiero solo modificar una altura, digamos el eje Z, puedo modificarlo y modifico solo la altura, pero el ancho y el largo se mantiene. Y también está la escala no uniforme, que va a depender de hacia donde yo lo mueva, cuál va a ser el resultado de la escala. Son comandos que quizás no vayan a utilizar mucho, porque si ustedes diseñan con medidas a partir de un plano, por ejemplo, la información va a estar ahí y va a ser difícil que tengan que escalar algo, ¿ya? Y ya para ir resumiendo, quizás la última operación o grupo de operaciones que son más útiles. Vamos a hacer un pequeño cono truncado, por ejemplo. Acá. Son las operaciones de array, que se llama en inglés, o de ordenamiento, por así decirlo. Y acá tenemos varias. Por ejemplo, la primera es arreglo rectangular o rectangular array, y vamos a ver de qué se trata. Yo podría copiar, digamos que quiero hacer una grilla de esto, y podría copiar esto varias veces al costado, con una distancia definida, luego puedo seleccionar estas, hacer lo mismo y copiar hacia abajo, y tengo ya una grilla de elementos, ¿cierto? Pero quizás las distancias entre una y otra no son las mismas, o tengo algún problema, algún error de modelamiento, etc. O de distancia. Hay un comando que hace eso automático, que sería este, por ejemplo, el arreglo rectangular. Me dice, ¿qué objeto quiero eh, distribuir? Entonces, cono truncado, le doy Enter. Entonces me va a pedir en ejes número de
copias en el eje X, digamos que sean 10, le doy Enter. En el eje Y, digamos que sean 5, Enter. Y en el eje Z, que sería hacia arriba, digamos que sean 3, le doy Enter. Y la distancia entre las copias del eje X, digamos que sean 100 milímetros, en el eje X que sean 200 y en el eje Z que sean otros 100, por ejemplo. Ya, estos son todos mis parámetros, le doy Enter. Ah, bueno, pero acá hay un problema, que el tamaño. Vamos a hacerlo quizás con más parámetros. Entonces hago mi icono, que mi radio sean 100, mi altura que sean 200 y esto tenga esta forma. Entonces, ya. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio, ya con un tamaño un poco más acorde a los milímetros. Selecciono mi comando de arreglo rectangular, selecciono esto y le doy Enter. Entonces, número en el eje X, 10. Si yo quisiera que solo sean 2X o en un eje, o sea, perdón, en 2 ejes o en un eje, en los ejes que yo no quiero debo poner 0, pero hagámoslo en 3 dimensiones. Entonces tenemos en el eje X 10 repeticiones, en el eje Y 5 repeticiones, y en el eje Z 3 repeticiones. Y la distancia, que sean 200 uno de otro, 200 uno de otro y 201 de otro, hagámoslo regular. Le doy Enter. Y acá tenemos mi grilla automáticamente modelada y así no tengo que, solo tengo que modelar uno y hacer esta operación. No tengo que modelar uno, copiarlo hacia el costado, luego eso hacia el frente y luego eso hacia arriba. ¿Ya? Esto es bastante mucho más, o sea, esto es mucho más práctico al momento de modelar y les ahorra tiempo. Acuérdense que el tiempo es dinero. Hay otras formas de hacer arreglos que son arreglos polares, por ejemplo, que serían alrededor de un eje. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cuál sería el elemento que yo quiero arreglar? Sería mi icono, le doy Enter. Mi centro del, ¿cómo se llama? De mi eje, digamos que lo quiero acá. Y número de ítems serían, digamos, 25. 25 elementos que giren alrededor de este punto. Le doy Enter. Y el ángulo para hacer este giro yo puedo hacerlo o 360 o el que yo quiera. Puedo hacer un cuarto de vuelta que serían 90 o media vuelta serían 180 grados, etc. Démosle una vuelta completa. 360 grados, le doy Enter. Y acá se va a ver una representación de los 25 elementos en un ángulo de 90, de 360 grados a la distancia de ese punto. Le doy Enter y ese es el resultado. Obviamente acá se me intersectan porque debido a las dimensiones y a la cantidad de repeticiones y a la distancia del centro, este fue el resultado. Y digamos que si, bueno, como estos elementos son independientes, yo si los quisiera juntar en un solo modelo, podría seleccionarlos, darle una unión booleana, ya que son sólidos, y ahora tengo este elemento de acá. Pero si yo quisiera, por ejemplo, hacerlo a media vuelta, también lo puedo hacer. Vamos de nuevo a arreglo polar. Le doy Enter. Pongo mi punto centro a la distancia que yo quiera. Número de repeticiones, pongámosle menos, pongámosle 10. ¿En qué ángulo? 180 grados. Le doy Enter. Y acá tengo mi resultado. Además tengo el arreglo por una curva. Digamos que desde acá voy a hacer esta curva. Tengo este elemento y tengo que dibujar ese riel.
Entonces voy a hacer el otro arreglo que dice arreglo a lo largo de curva. Me pregunta, ¿qué objeto quiero usar? El cono de oyente. ¿Cuál es el camino o la curva que voy a seleccionar? Sería esta. Y el número de ítems, acá me va a preguntar cuántos quiero. Acá está seleccionado por defecto 2. Digamos que yo quiero más. Yo quiero, pongámosle 8. Le doy Enter. Y acá se seleccionan 8 elementos a lo largo de esa curva y la distancia, obviamente, entre cada uno va a ser definida por la cantidad de elementos que yo tengo. Le doy Enter. Y listo. Bueno, como mi curva estaba en otro plano, está más lejos, pero no tienen que estar en contacto, ¿ya? Entonces, esto es mucho más fácil que estar colocándole que esté perpendicular a la curva, etc. También hay otro que es a lo largo de una superficie. Digamos que yo tengo esto y voy a convertir esta curva en una superficie, ¿ya? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con este comando. Arreglo en una superficie. Entonces selecciona el objeto, mi cono otra vez, le doy Enter. La base, que sería este punto, y acá me dice referencia normal, sería esta de acá, el punto opuesto a la superficie, ¿ya? Que para que me abarque desde el punto, o sea, como toda la envergadura de la superficie, ¿ya? Entonces luego me dice, selecciona la superficie objetivo, sería esta de acá, le doy Enter. Número de elementos, bueno, las superficies se dividen, no se dividen en ejes X e Y, sino se dividen en eje B y eje U. U y B corta, ¿ya? Que sería lo mismo que el eje X e Y, pero tiene esa nomenclatura al ser una superficie. Entonces me dice, ¿cuántos elementos en el eje B? Digamos que queremos que sean 5. Y en el eje Y, espera. Acá algo que no hicimos bien. Voy a repetir el comando. El punto base, ya me pide este punto base y la normal. Creo que acá estoy un poco confundido en este comando. Antes era un poco distinto. Voy a hacer una tarea, voy a investigar ahora en el break y les explico cómo terminarlo, ¿ya? Pero bueno, chicos, esos son los comandos más básicos para empezar a modelar y a editar los modelos que ustedes tienen. Esto sumado a lo que vimos en la clase pasada ya sería una muy buena base para que pudieran quizás modelar los elementos que ustedes levantaron en su ejercicio 2. Podrían agarrar una planimetría y convertir esa planimetría en un dibujo y convertirlo en un 3D. Vamos a tener un break de unos 15 minutos y a la vuelta podemos hacer un ejercicio donde voy a buscar una planimetría y la vamos a convertir en un objeto tridimensional, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre estos comandos? A excepción del último que voy a averiguar bien cómo hacerlo. Bueno, parece que no. Entonces, en unos 15 minutitos vamos a volver. Volvamos a las 4:55. Y ahí terminamos por un ejercicio de convertir un plano a un modelo tridimensional.
Listo, chicos, nos vemos en un rato. Presente. Listo. Entonces, antes de cerrar esta parte, les voy a mostrar cómo era el comando que nos quedó pendiente. Tengo mi superficie, tengo mi elemento a desplazar. Entonces voy de nuevo acá a Array on Surface o arreglo por superficie. Y primero selecciono mi objeto, que va a ser mi conito. Doy OK. Ahora me pregunta por una base del objeto y tengo que seleccionar la cara que yo quiero que esté en contacto con la superficie. Entonces voy obviamente a la base inferior y una normal, que es la normal, es la fuerza perpendicular a esa base. Entonces, como va a ser hacia arriba, es cómo se va a colocar sobre este manto, ¿cierto? Entonces, la dirección hacia arriba es obviamente el eje Z. Ahora me pide la superficie. Entonces la selecciono y me dice acá, bueno, acá se ve una gráfica, la cantidad de elementos que yo quiero en esa dirección. Digamos que le vamos a dar 10 elementos. ¿Y cuántos elementos en la dirección perpendicular? Digamos que 5. Le doy Enter. Y ahí está mi arreglo por superficie. ¿Ya? Eso era. El comando que me faltaba era definir la normal y la base del objeto. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es con respecto a una planimetría. Entonces, tenemos la siguiente imagen y queremos modelar este objeto. Acá vamos a definir nosotros las medidas por esta vez, pero eventualmente van a haber planos con distancias específicas. Entonces, tenemos la vista frontal, las vistas laterales y una vista superior de este modelito que está acá. Y es lo que vamos a replicar ahora. Entonces, tenemos vista superior, frontal y lateral. Entonces, tenemos que la superior, esto es una especie de L con un redondeado en la parte superior, un volumen medio y unas diferencias con un radio también. Entonces, tenemos una distancia X, que sería el ancho, una distancia Y, que sería el largo, y una distancia Z, que sería el alto. ¿Ya? Entonces, partamos por la vista lateral, una distancia Y y una distancia Z. Y vamos a ver la vista derecha, que sería esta. Y vamos a definir. Definamos nuestra medida. El eje Y podría ser, pongámosle 200 milímetros. Y tenemos una curva de 200 milímetros. ¿Cómo la hicimos? Haciendo una curva acá, polilínea, punto base, y escribo el comando 200 para definir cuántos milímetros. Y con Shift hago que sea perpendicular. Digamos que Z también sean 200 milímetros hacia arriba. Perfecto. Y esto tiene un espesor que lo podemos definir nosotros, que pueden ser, digamos, 50. Le doy Enter. Y van a ser 50 también de este lado. Entonces, como teníamos 200 de alto, 200 menos 50 van a ser 150. Y ahora puedo completar mi cara lateral. ¿Cierto? Ya tengo esta curva y ya puedo extruirla de forma sólida. ¿Y qué distancia sería? Sería la distancia X, que podríamos decir que son 300 o un poco menos, perdón. 200. Pongámosle 180, ¿ya? Que sería mi distancia X. Y ya tengo una base para mi modelo.
¿Ok? Ahora tenemos un elemento en la mitad, ¿cierto? Digamos que desde esta cara, que sería esta base de aquí, hasta que termine este elemento, vamos a definirlo en la vista frontal o lateral, también podría ser. Digamos que tengo una altura de 50. Mm, No tiene que ser más que 50, deberían ser 100. Eso. Y digamos que esto también sean 100 en esta dirección y hacia abajo. Entonces tengo esta curva y la voy a extruir nuevamente. ¿Cuánto? Los mismos 180 que había definido como distancia de X. Ya se va apareciendo algo más, pero hay que hacer algunas ediciones, ¿cierto? En la vista frontal, acá tenemos que hay unos radios que parten desde lo que sería un vértice virtual. Y entonces, con mi herramienta de centro voy a tomar esos vértices y voy a definir un radio que, digamos que sean 80, no, un poco más. 100. 100 a este lado. Y voy a extruir, y voy a extruirlos como un sólido también. ¿Hasta dónde? Hasta que intersecten o hasta que pasen por mi modelo. Obviamente esto no es lo que aparece en esta imagen, pero vamos a hacer una operación. Vamos a restarle ese material. Yo ya modelé una base, que es esta especie de L, el volumen central, que es este cubo, y estos elementos que me van a servir para restar. Entonces, selecciono mi herramienta de resta booleana, selecciono mi cubo intermedio, le doy Enter, y los dos cilindros que yo había definido para restar. Y acá ya tengo un resultado bastante similar al de mi imagen. ¿Cierto? Y ahora solo me falta un elemento, que sería el redondeado de esas caras. Y para eso tengo mi herramienta de Fillet, que está acá. Fillet Edge, que sería redondear borde. Y me pide un radio. Primero debería acá seleccionar cuál va a ser el radio que yo quiero. Y obviamente, si esto mide 180, el radio sería la mitad de esta distancia, serían 90 milímetros. Ahora voy a seleccionar los radios que quiero redondear. Le doy Enter. Y tendríamos la figura. ¿Pero qué pasa? Esto está separado. Voy a seleccionar mi operación de unión booleana. Selecciono mis dos modelos, le doy Enter. Y ahora está unido como un solo sólido. Y digamos que se parece bastante al elemento que está acá, ¿cierto? Obviamente acá hay unas proporciones, unas distancias que no están definidas. Yo fui definiendo a medida que iba viendo el modelo, pero un buen ejercicio sería que ustedes tomaran las planimetrías que realizaron para el ejercicio 2 y trataran de pasarlas a un modelo 3D. Con eso pueden practicar bastante y lograr muy buenos resultados. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda sobre este proceso? Recuerden que ustedes siempre que hacen algún dibujo pueden darle parámetros, darle distancias, radios, dimensiones, etc. Al final es jugar un poco con la geometría y saber desde dónde medir, desde dónde colocar elementos. Pueden restar, pueden redondear superficies. De hecho, hay 1000 formas de poder modelar esto. Yo podría haber partido con un dibujo frontal o desde la cara superior, pero yo decidí
empezar desde el costado e ir añadiendo y restando material. Podría haber dibujado como una curva este elemento y extruirlo hacia el fondo. También era una opción. Por eso, hay distintos caminos para lograr el mismo resultado. Lo puede haber modelado por superficies y luego haberle hecho un join y que hubiera quedado como un sólido, etcétera, etcétera. ¿Profe? ¿Sí? El fillet se puede hacer hacia adentro para que quede la figura, la del centro. Esta de acá Sí, eso, que se puede hacer hacia adentro. se puede, pero mira, por ejemplo, vamos a hacer un... Mira. Ya. Digamos que yo dibujé esta cara. Voy a borrar esto. Acá tengo mi curva que me permite hacer ese modelo, ¿cierto? Entonces, yo le podría haber hecho un fillet siempre y cuando tuviera las distancias rectas. Déjame repetir este comando que no me salió. En el caso en que fuera un rectángulo, igual que la de arriba. Ya. O sea, porque la... Mira, si yo le hago el fillet, hagamos lo siguiente. Voy a seleccionar esto, voy a explotar, voy a borrar esto de aquí y esto de acá. Bien, ya. Ya. Si yo tuviera mi figura de esta forma, yo podría haberle hecho el fillet acá. Esto, ¿cuánto es que es? Son 50, ya, perfecto. Entonces, si yo lo hubiera tenido de esta forma, me hubiera servido porque el fillet yo tendría que definirlo así. Ahí. Lo tiro raro. ¿Qué pasa, Rhino? Bueno, Rhino tiene todavía algunos tipos de bugs que no se han arreglado desde que yo estudiaba. Ya, ahí. De repente, chicos, les conviene, en vez de hacer un fillet, modelar esa curva y extruirla. A ver, si es que a veces no les pasa, no les sale el fillet, como acaba de suceder, esa es la solución. Ya. Si yo tengo el ángulo cóncavo, me hace el fillet de esta forma. ¿Ya? Si yo hubiera querido hacerlo como esta figura de acá, hubiera quedado de esta forma. Siempre va a quedar hacia afuera. Sí. Depende de la geometría inicial. Ok. Ok, gracias. Eso. Bueno, chicos, esto fue la última clase de Rhino. Voy a subirla para que puedan practicar junto con las clases anteriores que faltan. Y les recomiendo que puedan practicar con sus mismas planimetrías para ver si lo pueden fabricar. Y ahí se van a dar cuenta al tiro qué medidas les faltaron, porque va a haber información que ustedes no van a tener para poder terminar su modelo. Eso es un ejercicio para que vayan perfeccionándose en la tarea de hacer planimetrías. Entonces, chicos, por eso fue la clase de hoy. Nos estamos viendo el jueves. Ya queda poquito para que se acabe el semestre, así que les daremos instrucciones de cómo es que vamos a seguir. ¿Ya? Que estén bien, chicos. Nos vemos.